Bueno, saludos. Fede Irazábal, vio luz prendida y entró. Mande su saludo ahí al micro, Fede, querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas cosas suceden en vivo, ¿viste? Sí. No, y además, en este programa somos descontracturados, digamos. El que quiere entrar, que entre. Se lo decimos a la gente que está abajo también, solo que la gente va a tener que traer alguna cosita. Por supuesto. ¿Cómo? Si no, no tiene sentido. Bueno, señores, en su columna los psicólogos no sirven para nada. Esto, Fede, te puede servir mucho, porque Álvaro El Curi, mirá lo que nos propone. ¿Cómo fabricar una zona de confort pero tan maravillosa, que su hijo, adorado, único, especial, maravilloso, no quiera salir nunca más de ella? Sí, señor. Sí, señor. Y aclaro, atención. Te asustaste, güey. Espacio humorístico. Viste que yo siempre aclaro porque últimamente, como lo publico antes en las redes, los comentarios son como el profesional va a decir esto disparate. Bueno, espacio humorístico primero. Es verdad, en la red abundan muchos, de muchos tipos, pero uno de los que abunda mucho son los faltos de humor, ¿no? Qué loco, che. Yo lo daba más por sentado al humor, pero hoy en día no estoy dando nada por sentado. No. Antes existían, pero no estaban las redes, que es lo que yo discuto a la gente. No es que estén ahora, es que antes no tenían las redes. Entonces, esos tipos no tenían lugar donde no interactuaba, uno no interactuaba, claro, pero ahora va. Bueno, atención, va el espacio humorístico. Y las instrucciones del año 13 o del año 20 de cómo fabricar una zona de confort tan maravillosa que su hijo nunca más quiera salir de ella. 1. Edúquelo con miedo al mundo exterior. Miedo a los virus, al calentamiento global, miedo a los chorros, a los hinchas de rentistas. Todo es una amenaza. Si no le cree... Claro, si no le cree... El absurdo es el absurdo, ¿no? Si no le cree, oblíguelo a ver el noticiero a las 19 horas. Convénzalo de que el único lugar seguro es bajo el ala de mamita o papito. 2. Satisfaga sus necesidades aún antes de que se le ocurran a él. Dele de comer antes de que tenga hambre. Llévelo a la cama antes de que tenga sueño. Todo antes. Usted puede darle más de lo que él mismo puede imaginar o pedir. 3. Cómprele regalos todo el tiempo. No importa si se cumple el día del niño, si se portó bien o mal. Que tenga más juguetes que mosca antes de la Navidad. 4. Dele la razón a sus ideas más locas. ¿Se cree Maradona, Krishnamurti, el pato celeste, un genio de las finanzas? ¿Quiere salir a asaltar cajeros automáticos, descubrir la cura del COVID, ser dealer de pastis, tener una tarántula de mascota? Dígale todo que sí. 5. Hidrolátelo como un dios, o por lo menos un mesías. Para usted, cada cosa que diga el niño o niña será verdad revelada. 6. Dele el mejor cuarto de la casa. Esto es importante, contrate los mejores servicios de telefonía, datos, juegos e instale equipos de alta gama para que esté hiperconectado al mundo exterior. Cuanto mejor conectado, menos querrá salir. 7. Enséñele a desconfiar del ser humano. Los amigos te traicionan, las parejas fracasan, los vecinos están solo para las buenas. La gente es malísima. Que no se junte con ella. Vaya retocando ese mensaje cada vez que pueda, por supuesto, ¿no? 8. Cada vez que tenga problemas de adaptación a grupos, algo absolutamente esperable dado su nulo entrenamiento social, échele la culpa a todo el mundo, menos al ser adorado y iluminado que es su hijo. Los genios son incomprendidos, salvo por mamita o papito. Una vez que usted haya seguido estas 8 instrucciones al pie de la letra, podemos asegurarle que el niño pasará los próximos 20 o 30 años encerrado en su búnker, zona de confort, para su total satisfacción. La suya, no la de él. Fin. Acabó el espacio humorístico. Se terminó. Ahora vamos a hablar en serio. Bueno. Está. No se siga riendo, Camino. No, que seguimos la pachanga. Me pareció muy adecuado. Le gustó. Muy pertinente. Le gustó, bien. Bueno, ahora vamos a hablar en serio. ¿A usted le resulta familiar alguna de estas instrucciones? ¿Esto le suena conocido de algún chiquilino o chiquilina que a los 5 años o a los 11 o a los 25 o a los 30 viva de esta manera? ¿Conocen gente que están educando hijos así? ¿Conocen chiquilines que viven encerrados de esta manera y asustados del mundo exterior que en realidad no conocen? Yo cuando iba escribiendo esto, Alejandro, te confieso que no me tuve que forzar nada.
en imaginarme estas situaciones. Es más, todas las conozco. A ver, Fede, Todas. ya que estás ahí, te voy a usar, hermano. A ver. No vas a venir gratis a este. Testimonio. Vos, Fede, que sos Testimonios papá, en a ver, vení, traete la sillita. Traete la sillita. Lo hacemos Y dialogar. ahora después Diego te arrima un micrófono específico para vos, pero vení. Va a ser un gusto. Habla. Va a ser un gusto. Danos tu mirada también. Bueno, yo no sé, arranco diciendo que no sé nada de psicología, ¿no? Pero bueno. Bueno, no te olvides que la columna Pero- que conduce nuestro amigo Álvaro se llama Los psicólogos no sirven para nada. No le digan a mi psicólogo que estoy acá. Pero bueno, he visto tantas veces eso. Y voy a decir ahora, jamás he hecho nada de eso que dice ahí la columna. Ajá. Mentira. Pero claro, todos lo hacemos. Todos creo que los padres tenemos la tendencia a de alguna manera querer aliviar determinadas frustraciones de los niños. A veces también los tiempos te imponen cierta salida fácil, ¿no? Nene, tiene tal problema. Soluciono con esto y chao. Cada vez más se ve eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, los niños manipulan, los padres ceden y después que entras es como un torbellino, ¿no? ¿Cómo salís? Y qué sé yo, sacás una mano y te agarras de lo primero que hay a veces. Y entonces, Álvaro, Bueno, cuando estaba preparando la parte esta de humor columna- ya quedó hecha, Claro. digamos, ya quedó establecida. Cuando estaba preparando esta columna, me estaba pensando en un montón de casos que tengo así, no de ahora, sino desde hace mucho Claro. tiempo. Pero además, estos cuadros de chiquilines encerrados están potenciados, ni que hablar por esta situación de pandemia, de miedo, de precauciones. Y buscando cosas en internet al respecto, estaba buscando ilustraciones. Me apareció un manga japonés, en donde el personaje central del manga era un hikikomori, que es el síndrome social de aislamiento descrito por el psicólogo Tamaki Saito, un japonés que propone esta idea de jóvenes encerrados en la cultura japonesa ya desde el 2000, hace 20 años, y poco menos que plantea que hay una suerte de epidemia de esto en Japón, con cerca de 1 millón o más de gente que vive así hasta entrada su adultez. Ujú. Propone un montón de cosas que tienen que ver con la cultura japonesa para explicarlo, pero como el fenómeno se replica y en otros lados se diagnosticó y esto se ha tomado como referencia en el mundo, hay casos descritos muy fuertemente en Italia, sobre todo en Europa, en Latinoamérica también, y yo no conocía el nombre de este síndrome, pero está bueno darle el crédito al que lo describió, por lo menos hasta donde yo sé por primera vez, porque podemos estar pensando en un fenómeno global, de cómo estamos educando a los chiquilines con un montón de temores y un montón de tecnología que les hace fácil no salir de su búnker súper protegido. Es decir, no sería un fenómeno regional, esto que nos encanta creer a los uruguayos, de que estas cosas nos pasan a nosotros nada más. No, ni ahí. Pero pregunto además, ¿es esto un fenómeno que puede explicarse de hace media hora No, en nuestra tampoco, historia? Tampoco. ¿Por la pandemia o por las malditas y satánicas redes sociales? No. Te digo más. Nosotros estamos hablando de esto desde que trabajamos en terapia sistémica, en terapia familiar, desde los 90, que vemos este fenómeno. Por supuesto que hay algunas cosas, avances tecnológicos, la pandemia, algunos discursos incluso sociales que al proponer no salgas de tu casa, imagínate lo que no ayudan, ¿no? Están justificando todos estos trastornos que en algún momento se habla de autismo leve, se habla de fobias, tiene mucho que ver con la moda del momento, cómo se lo diagnostica. Algunos chiquilines, si los llevas al psicólogo o al psiquiatra, hablan de depresión, otros de trastornos de ansiedad, otros de no adaptación a los grupos, otros de fobia social. Hay muchos nombres, pero todos podemos, creo que, percibir este tipo de situaciones en muchas casas. A mí me gustaría que fuera menos de las veces que me lo cuentan y de las veces que me lo refieren en las consultas. De todos modos, podríamos asegurar que como todo sobre lo que está en la Tierra, o casi todo, no siempre ha ocurrido, ni siempre ha ocurrido igual, ¿verdad? ¿Por qué razones esta
esta mamá, este papá empezó a preparar menos, a entrenar menos a su hijito. Vos me estás preguntando eso porque yo siempre, a mí me gusta la No, perspectiva. es que no hay forma de entenderlo, sino porque en realidad, porque vos, una cosa en la que estás acostumbrado también, digamos, se lo decimos a Fede ya que está presente, es que, digamos, yo te distrato un poquito, ¿no es cierto?, al concepto. Entonces te voy a decir, claro, entonces lo que vos querés es que esa zona de confort que ahora le demos se transforme en lo que muchas veces era tan común, y era que la casa para los chiquilines fuera un infierno, que la educación para los chiquilines fuera un infierno, que el mundo para los niños fuera un infierno, porque ni siquiera eran sujetos de derecho, eran objetos de derecho, era lo último eslabón del tarro, ni siquiera eran considerados humanos, eran más destratados con impunidad, no, su opinión nunca era tenida en cuenta, clac, 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 clac. ¿Verdad? Sí, a veces pienso que me estás defendiendo tanto que no me gusta, no me conviene que No, me te quiero defiendas. decir, eso es como Ese discurso, rebatir, ¿no?, tu reclamo. Sí, Alguien podría decir eso, es ¿no? un fenómeno multicausal, ni que hablar. Hay una dimensión histórica que tiene que ver con avances tecnológicos, acceso más igualitario al trabajo, casas vacías, ya no se queda mamá en la casa, ya no hay varias generaciones viviendo bajo un mismo techo, un fenómeno que se ha ido dando a lo largo del siglo XX. Entonces, como en la casa no hay nadie, a los chiquilines los cuida alguien, pero ese alguien tampoco tiene mucho tiempo, entonces las salidas no tienen mucho que ver de la casa con voy a la vereda a jugar. Vos sabés que el fenómeno de ir a la vereda a jugar históricamente se fue viendo que cada vez los chiquilines jugaban menos en la vereda. Esto es un trabajo para sociólogos, pero lo escuché por ahí. Yo creo que tiene mucho sentido, que no tanto por la inseguridad que se fue instalando en las calles, sino porque en las casas no había nadie para mirar a los chiquilines por la ventana. No estaba la abuela. No estaba la abuela, no estaba la mamá, no estaba alguien mirando por la ventana. Cuando no había adultos en las casas mirando por la ventana, en las casas no había nadie, tampoco empezaron a estar los chiquilines en la vereda. Entonces, estos cambios empezaron a generar que un montón de chiquilines que no hay logística para llevarte a ningún lado, no hay el adulto que te cuida, de muy chicos se van acostumbrando a atrincherarse en la casa, no salen. Entonces van generando un espacio de confort que, por supuesto, si es alentado por adultos, que además creen que la calle es peligrosa o que cada cosa que el niño les pide se las tienen que dar, frustrando la tendencia de ese muchacho. Después vamos a ver cuáles son las distintas actitudes terapéuticas con respecto a este fenómeno. En Japón, por ejemplo, se considera que hay que irlo sacando muy de a poquito del aislamiento. El especialista japonés lo dice así. En Occidente se cree que hay que tomar medidas más drásticas y que se están haciendo los vivos. Depende de la literatura que veamos y de las costumbres de cada lugar. Ahora, lo cierto es que la modificación de las costumbres, vale decir, cómo vivimos hoy, tiene bastante que ver con este fenómeno. Podríamos decir que antiguamente en casa, con adultos conviviendo, con un montón de reglas que se te imponían y con aquello de, me acuerdo que me lo decían a mí si estaba mucho tiempo adentro de casa y el día estaba lindo, me decían, anda a jugar a la vereda, aunque yo no quisiera ir. Uh-huh. Me echaban a la vereda. Sí. Ahora, hoy en día eso es impensable. Ahora, el tema, hay un asunto que a mí me parece interesante y tiene, bueno, una pregunta que subyace en todo esto es, casi desde una posición posmoderna podría decirte, fenómeno, está pasando todo eso que usted narra en generar esos espacios de confort. Y alguien podría decir, está mal. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Desde esa mirada posmoderna. ¿Y macho, cuál es el problema? ¿No? Claro. Esa podría ser una pregunta que en todo caso ya la responderás. Y la otra, es cierto, todo lo que decís, la vereda me parece que es un ejemplo bien contundente. Sin embargo, por ejemplo, mi hijo, Juan, tiene la fortuna de que va a la escuela. Es más, está yendo a la escuela ahora en emergencia sanitaria desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? En ese aspecto, un privilegiado. A Federico creo que le pasa algo parecido también, ¿verdad? Y va a escuela desde que tiene 2 años.
Por lo tanto, Juan, en cuanto a la interacción con iguales, a mí, el niño que yo fui en los 70, me saca 200 kilómetros de distancia. Claro. Ha conocido más niños, más nombres, más casas, más realidades. Esa idea de que el niño está encerrado, yo no la percibo tanto. Mira, ayer vi una cosa que me resultó interesante. ¿Viste esas cuentas que hay de Facebook y de Twitter? Lo vi en la calle o me lo dijeron en la calle, no sé qué. Bueno, se reproducía un diálogo en Buenos Aires. Decía, ¿no? Así: mira, mamá, mis amigos del Zoom. Y era un niño de 4 años que había salido a caminar con la madre y se había encontrado con unos compañeros de clase, de seguramente de su jardín o de lo que fuera, en la calle. Claro. ¿No? Y en realidad es al revés, ¿no? Vos ves a tus amigos de la escuela en Zoom, pero para ese niño, esos niños eran sus amigos del Zoom. La pandemia, ¿no? Terrible. Pero, Claro, digamos, pero es digo, hijo de esta ¿cómo? coyuntura. Bueno, ¿no? pero ¿cómo esta coyuntura si después, como también depende un poco la forma que elijamos para salir? ¿No? Recién lo que decía Álvaro. ¿Cómo salimos? ¿Salimos de golpe el día que podamos o vamos saliendo gradualmente? ¿Cómo le explicás a ese niño que en realidad la realidad es esta otra? No es la del Zoom. En Juan sí, porque él viene ya con años de escuela. Puse Juan advirtiendo que Juan igual forma parte de no una mayoría, que la mayoría de nuestros niños van a la escuela pública, y la escuela pública no ha resuelto bien este asunto de la pandemia. Pero yo ando como con ganas de dejar la pandemia a un costado, porque sería un tanto injusto hablar de lo que le está pasando, que creo que es a lo que apuntás, ¿no? Pero después de la post-pandemia igual también puede pasar que sean mis amigos del grupo del Play. Sí. Porque también se dan esas redes, ¿no? Hay un grupo la de los juegos en línea. Jugar en línea. Son mis amigos del grupo de jugadores del Fortnite o de no sé qué otro juego. Entonces, lo que nos pasa también es que la tecnología conspira y ayuda un poco para que estos elementos... Hoy, si vos te querés quedar a vivir en tu casa y no salir hasta que tengas 170 años, tenés las posibilidades de hacerlo. Hace 20 años, si no salías de tu casa, te morías. Pero, 10. Pero Boris, ¿ustedes se acuerdan? Te estamos dejando sin espacio, pero me sirve el retorno. De la película aquella con Sandra Bullock, Red, la Red creo que se llamaba. Sí, la Red. Era justamente, estamos hablando de una película de los 90, ¿no? Por lo menos 20 años tiene. Era una antisocial. 20 años fácil. Sí, es de los 90. Es de los 90, o sea que tiene 20 largos. 30. Sandra Bullock era justamente una mujer que además reivindicaba que no necesitaba a los demás. Porque se encargaba la comida, que cuando yo lo vi gordito, en el fondo, yo, qué divino, le traes la comida. Me resultó como, ¿verdad? Laburaba, todo lo hacía bueno, y ahí es que justamente aprovechando eso, circunstancia, la agarra un malo, le saca su identidad y ella desaparece del mundo. En el sentido, porque su documento, ella no tenía porque no tenía el documento todo físico, todo era en red, ¿verdad? Ya anticipándose, ¿no? Pero Sandra Bullock ahí era la mosca blanca, ¿no? Era la excepción. No. Somos todos Sandra Bullock. El comportamiento de Sandra Bullock en la red lo desarrollamos todos nosotros hoy. Pero lo que quiero decir, que en el fondo me parece que hay como siempre, en alguna medida, hay también una decisión de las personas, ¿no? Porque... A ver, hay gente que no tiene mucha posibilidad de tomar decisiones porque es muy apragmático, tiene un trastorno que no ha sido bien tratado, y eso se anuda con las facilidades que tiene para quedarse en casa. La columna de hoy, ya que estamos hablando de referencias cinematográficas, en realidad la dispara, que en Canal 4 están dando Graduados, en donde Daniel Hendler, el uruguayo, es un adultecente de casi 40 años. ¿Es el que pasea perros? Es el que pasea perros, que vive encerrado en el cuarto lleno de pósters de rock, malcriado a morir por una Idille Mame que lo alimenta y lo cuida, y cuidado nene, tenés frío, no sé qué. Pero vale decir que si uno mira la Bonelli, hoy... no es la Bonelli, extraordinaria. Claro, esto, que yo me preocupé de mirar de cuándo es esto, es del 2011, 2012, nadie está colgado con las redes todavía. Claro. Sin embargo, el grado de encierro y de inmadurez, no solo de Hendler, sino de todos los personajes adultos, de una hija de Palito Ortega que tiene una radio en su casa, otro que es una especie de delirante, un personaje muy gracioso, colgado con el rock de antes. Todas son personas que de alguna manera son bastante inmaduras para su edad, tienen el entorno de 40 años y viven muy aislados y muy encerrados cada uno en su mundo,
con prácticamente nada de redes y nada de pandemia. A eso quería ir. Eso. Me parece que es Ya un venía. poco injusto caerle todo a la difusión de las redes y a No, ya esta venía, presión claro, lo que pasa es que esto lo incrementó. ¿Y cuál sería el problema? Y el Juego día- por el absurdo. A ver, las posibilidades de criar hijos así han aumentado. Hay una cultura que de alguna manera lo valida. Este especialista japonés, cuando lo diagnostica en el 2000, ya lo venía viendo en los 90, de alguna manera apunta con el dedo a la sociedad japonesa, que tiene unos códigos muy estrictos y los que no cumplen con determinados estándares, tanto educativos como sociales como culturales, quedan afuera y quedás afuera. Entonces, el hikikomori es alguien que quedó a la vera del camino, no se pudo integrar. En una sociedad en donde hay riqueza y hay elementos técnicos que uno diría, estos podrían encontrar su lugar en la sociedad, de todas maneras las reglas de juego de la sociedad japonesa son tan exigentes que esta gente queda afuera. Ese sería el componente social, además de trastornos de personalidad, problemas no resueltos, depresión, ya una cosa más personal de cada uno de estos muchachos. ¿Tá? Pero la prueba de admisión social de la sociedad japonesa tan dura, pese al confort y a la buena calidad de vida general de la sociedad, igual los dejan afuera estos muchachos. De alguna manera la meritocracia o los laureles que vos tenés que tener para integrarte, o la exigencia es tan alta, que es muy vergonzoso no cumplir con esas cosas. Hay un componente de vergüenza que también permea a sus familias. Es indigno, es vergonzoso también decir que vos tenés un hijo, vos tenés a un muchacho que está encerrado a cal y canto en tu casa. Entonces, como es vergonzoso, no se trata, ni se habla de esto. Entonces, mostrar cómo funciona en Japón puede ayudarnos también cómo determinados mecanismos sociales de integración o no, de pautas culturales que tenemos, hace que este fenómeno se consolide y después se invisibilice, poniéndole de alguna manera un cerrojo al muchacho que está encerrado ahí porque no puede salir, la propia sociedad tampoco lo mira y en la familia les da un poquito de vergüenza, entonces eso forma una especie de acuerdo inconsciente para que esto no se destranque. Lo hace difícil de estudiar para los sociólogos, Además, para los psicólogos, es decir, porque esto te pasa como con el gato, ¿no? de Schrödinger, que si vos lo sacás de ese entorno ya no es lo que era, ya no está aislado, Exacto. entonces ¿cómo lo vas a estudiar? Exacto. Y tampoco podés entrar a estudiarlo. Es un fenómeno que para observarlo, no sé, tendrías que instalar una pared despejada en su cuarto y ver cómo vive y tomar un poco nota de las reacciones y de las cuestiones. Pero yo pensaba en algo que decías, Álvaro, recién. En esto del ida y vuelta, ¿no? Para la familia es problemático tener un hikikomori y que sea un tema y que es motivo de vergüenza y qué sé yo. Pero del lado del individuo, el aislamiento, en realidad, es una opción, claro, a veces. Claro. Pero es una opción además voluntaria y consciente. Sí, sí. Entonces, a mí lo que más me preocupa es eso. ¿Qué lleva a una persona en un mundo que hoy tiene cada vez más posibilidades de abrirse, de salir? Nunca ha sido tan fácil viajar, nunca ha sido tan barato viajar, conocer, ver. ¿Cómo lleva eso a un individuo? Por la contraria, ¿no? Es decir, me meto en mi cuarto. De todas maneras, esa es una pregunta que creo que es pertinente. No digo que lo estés diciendo vos, Fede. Yo le sacaría la tentación de creer que son acontecimientos hijos de este tiempo, porque anacoreta, gente aislada, ha existido siempre. Yo iba a hablar de las tribus de la Polinesia, y las tribus más primitivas que tenían ceremonias de paso, ceremonias de iniciación, en donde vos dejabas de ser niño y empezabas a ser adulto de una manera abrupta si cazabas un animal, si vencías a alguien en combate, si hacías una prueba exigente y dura. Los que no cumplían no ingresaban nunca al mundo adulto. De alguna manera unos parias, a veces morían o eran desterrados de la tribu. Esas pruebas de admisión tan duras pueden ser el antecedente lejano de esta sociedad japonesa también tan dura, y ponernos a pensar cómo son las pruebas de admisión de la sociedad adulta, que son particularmente duras para algunos muchachos, o yo diría particularmente ineficientes. Pensemos en nuestro sistema educativo, la cantidad de chiquilines que deja fuera en el entorno de primero o segundo año liceo, por ejemplo.
Sí. Bien, gurises que quedan afuera después que entran. Sí, claro. El asunto es que antes no entraban y no lo percibíamos. Quedan demasiados afuera. No, Digo, no. hay algo... No. Eso está fuera de discusión. Sí. Y te diría que es una vergüenza. Sí, claro. Además, El problema de es eso... llamativo que es en la pubertad. Son los 12, 13. Es algo que no sabemos resolver. Las tribus primitivas de la Polinesia lo resolvían con un salvajismo y con una crueldad terrible. Pero las sociedades modernas, supuestamente no somos así de salvajes, parece que tenemos buena parte de ese salvajismo, ¿no? Bien, chiquilines, bueno, para que algunos mensajes llegan, Alvarito. Tenés derecho, la cuponera te habilita, el contrato te habilita a participar de la columna Análisis Político. Ahora te quiero acá. Ahora. Seguro. Dice, a ver, Alcuri, estamos conectados. Mi hija, a lo mejor en el doble sentido, mi hija quería la independencia. Le digo a su madre, tiene razón, le dejamos la casa y nos mudamos al salón. Pero que la nena se haga cargo de sus necesidades básicas. Mi hija dice, pero papá, mira que solo comenté que quería, pero no ahora, lo dice Omar. 099, me da la sensación como que he hecho para atrás, ¿no? 099-894-987. Hola amigos, mi suegra, ya hoy fallecida, fue una mujer profesional hace 70 años, una vanguardista. Sin embargo, ella prefirió pasar sus últimos años en soledad en su apartamento. Lo dice Lili, que manda besos. 099-894-987. Ale, no estoy de acuerdo con el tema de los niños. Le podés enseñar y dar lo mejor y te salen delincuentes. Álvaro, por favor, abrazo. Lucas, hay que darles valores, humildad y empatía, amar la vida, la naturaleza, los animales y los semejantes, lo dice el oyente. No entendí exactamente en qué no está de acuerdo, pero... No sé en qué punto él entendió que dijimos que había que darles cosas, bienes materiales y nada más. No, para nada. No, claro. Igual, otro tema, Alvarito, a propósito del mensaje del oyente, a mí me gustaría que pudieras desde tu lugar abordar eso. Me sale delincuente, me sale drogadicto. Como si fuera una lotería, ¿no? Claro, como si uno, por acción o omisión, explícita o implícitamente, no hubiese tenido nada que ver en el asunto, ¿no? Hay componentes educativos muy fuertes allí. No son los únicos, pero hay mucho educativo. Porque ¿sabes una cosa que aprendí con este psicólogo? ¿Cómo es? Que no sirve para nada. Quiero mucho y admiro mucho desde hace tantas décadas. Que no sirve. Álvaro Alcuri. Él me ha enseñado una cosa y es, a veces repito que no estoy hablando ya del oyente, a veces el concepto me salió así, en el fondo lo que busca es quitarme responsabilidad en el baile, desvincula, ¿verdad? Claro. me desvincula. ¿Y qué querés? ¿Viste? Yo qué sé. Es una lotería. No, sí, bueno, en fin, otro día a ver si lo podemos abordar. 099-894-987. Buen día, mi hijo vive de esa manera y son muchos los amigos que viven así. Tiene 23 años. Todo lo que hacen desde su habitación y con la PC. Ellos dicen que no necesitan salir para nada. Incluso buscan trabajos que se puedan hacer desde la casa. No reconocen que sea un problema. Y mis hijos sí jugaron a la vereda, sí jugaron al fútbol en la calle, sí fueron al club después de la escuela, sí iban a quedarse a dormir a casa de los amigos. Es evidente que algo hicimos mal. La personalidad influye. Lo dice Carola, que manda saludos a Álvaro. Pero yo te pregunto esto. Pará. Tu gurí es el que decide estar solo. ¿Se trabaja? ¿Gana el dinero suficiente como para vivir? ¿Tiene en red amigos? ¿Cuál hubiera sido el fracaso? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. El fenómeno del aislamiento también hay que separar. El que tuvo una vida extramuros y volvió y se aisló posteriormente, al muchacho que nunca salió, al que nunca adquirió las habilidades sociales. No parece ser el caso de Carola, ¿no? Que son los que me preocupan a mí. Pero Carola esto lo vive con relación a su hijo como un problema. Y yo sobre eso no voy a meterme, cada uno sabe cuáles son sus problemas. Pero lo digo a nivel general. Pero a lo mejor no es un problema, es lo que estoy tratando de decir. Pero es el aislado más allá de su voluntad, al menos inicial, ¿no? Pero si el tipo quiere trabajar así, bueno, elige. Si el tipo quiere, elige. A eso bien, voy. Es perfecto, es parte de su libertad de elección. Pero sí, yo estoy claro. Con Álvaro en eso, de que. Hablaba del ejemplo de Carola, Hubo una prueba de iniciación o de paso que ese individuo no logró superar, claro. o para sí no logró superar, y decidió aislarse o fue aislado. Hola, soy Ana de Bellavista.
Y sí, ahora en pandemia que los padres son también docentes, me planteo que sería bueno educar con arte y esos momentos mágicos que sean de confort. Fui maestra 25 años, estudié en Bellas Artes. A eso me dedico ahora, pero para mis alumnos el aula era zona de confort. Sonaba el timbre de recreo y no querían salir por terminar la actividad, creo que quiere decir eso. A mí me acompañan esas imágenes hasta ahora. Arte y educación en el aula, en la vida, ayuda a disfrutar y a practicarlo, ¿no? Bueno, esto parece ser incluso una referencia a cómo debemos o qué herramientas debe aplicar eficientes la educación, ¿no? De qué otras cosas se puede nutrir. Pensaba en Pollock, en Van Gogh, ¿no? Individuos absolutamente desquiciados y aislados. Sí, claro. Bueno, el arte, pintor, el pintor es de los más aislados. No creo que ella esté... Y pensá en Onetti. Claro, esa cosa de que el arte salva. Y yo qué sé si salva. No sé si te salva. No, creo que no. Está bien. Que, bueno, hay que hacer otra columna. No, me parece que sugería que algunas herramientas del aprendizaje pueden nutrirse de otras fuentes. Las del arte, las de la experiencia lúdica, las del deporte. Ahí también estás aprendiendo. Hay que enfocarse, para mí es obsesivo el tema, en la integración de grupos. La educación tiene que fomentar la integración de los muchachos a grupos. Muchas veces eso supera la propia formación docente y la propia logística de los institutos educativos. Termino lo de Onetti porque quedó colgado y es... Sí. A mí me gusta mucho Onetti. Lo quiero decir con respeto, pero también con claridad. No hubiera querido que mi papá fuera Onetti. ¿Se entiende? Bueno. Esa es una cosa que... También digo que hay muchos Onettis en el mundo. Que no escriben. Bueno, eso es verdad. No, pero no, quiero decir, hay... También la idea esta de asociar el gran artista como un tipo disfuncional, social y familiarmente también es un error y una exageración. No es cierto que tenés que ser un desquiciado, zarpado, inexorablemente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Vos vas al hospital psiquiátrico, yo hacía las prácticas en el hospital Musto, que quedaba ya pasando Colón, y en las paredes del Musto había obras de arte. Y eso no quería decir que los artistas no fueran enfermos graves, hospitalizados, internados, que habría que tratar con mucho cuidado, y muchos de ellos, la mayoría de los internados del Musto, no eran artistas. Sí, claro. O sea, el arte era un componente, pero no justificaba ni, ojo, que sea loco y déjalo tranquilo porque no. Está buenísimo esto, porque además nos abre la ventana a otra. Una cosa es la práctica artística, la práctica de artes, y otra cosa es ser artista, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, eso lo podemos abordar otro día con la columna de Alcuri e Idiazábal. Bien, podemos hacer un mix ahí. La columna se va a llamar Los psicólogos y el análisis político no sirven para nada. Álvaro Alcuri en su columna Los psicólogos no sirven para nada nos ayudó a poner la mañana en camino. Alvarito, ¿nos vemos la semana que viene? Por supuesto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.